nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de la Secretaría de Cultura, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias En Tertulia Con. Es un honor el día de hoy contar con la presencia de Juan Manuel Menes Yagüino, apasionado de la historia, escritor y maestro, cronista vitalicio del estado de Hidalgo. Con él haremos un viaje por el tiempo para conocer las pandemias en México en la época novohispana. Bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenido, maestro Juan Manuel Menes Yagüino. Muchas gracias por su participación. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que tengamos a través de esta vía contacto con cientos de gentes de todo el país. Yo quiero el día de hoy abordar un tema que para mí resulta fundamental, pero déjenme hacer rápidamente una reflexión. Decía Ortega y Gasset, el filósofo español, que el hombre no tiene conciencia, entendiendo por conciencia lo que le rodea, el conocimiento de lo que le rodea, de lo que es y de lo que debe ser. Entonces decía, el hombre no tiene conciencia, tiene historia. En otras palabras, que la conciencia que tenemos de lo que somos y de lo que debemos ser, se la debemos a la historia, a lo que fuimos. Y ahora que vivimos esta situación tan anómala para nosotros, esta cuarentena por la epidemia de COVID-19, pues de alguna manera creo que sería muy importante compartir con ustedes esta experiencia histórica que es las epidemias de los siglos XVI, bueno, XV y XVI, las últimas del periodo prehispánico, y desde luego las del siglo XVI. Porque esas epidemias generaron la experiencia para realizar muchísimas cosas de las que estamos viendo hoy y de las que vieron tal vez nuestros antepasados, porque esto de las epidemias era anteriormente muy frecuente. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas que ilustrarán la charla que les voy a dar. Ahí las tenemos ya. Bien, se llama epidemias en el siglo XVI, pero decía yo, tenemos que remontarnos un poquito antes. Veamos este preámbulo. La población, la gran población de lo que llamamos Mesoamérica, empezaba ahí donde ese paralelo que cruza un poquitito arriba de la mitad del territorio nacional hacia abajo. Eso era Mesoamérica, era el lugar poblado. Hacia arriba era Aridoamérica. Había pobladores, pero las comunidades eran más pequeñas y además más esparcidas que lo que sucedía en el centro de México. De acuerdo con, aquí tenemos tres escuelas, las de Cook y Bora de 1960, las de Aguirre Beltrán de 1946, de Cook y Simpson de 48 y de Rosenblatt de 1954. Quizás la más importante es la de 1960. La población de la Nueva España en 1519, es decir, al momento de la conquista, era, de acuerdo con Walter Cook y Woodrow Bora, de 25 millones de habitantes. Por favor, no estamos exagerando, es algo muy estudiado, vamos a decir. Ciertamente había quienes pensaban en los 10, como ustedes pueden ver, que es el caso de Cook y Simpson, pero en 1960 había evolucionado totalmente la investigación y entonces se sabe ya con exactitud que la población frisaba alrededor de los 25 millones de habitantes en ese espacio que acabamos de ver. Para determinar esta población, la escuela de Berkeley, que es la de Zbornik Cook y de Woodrow Bora, desde luego Leslie Simpson, utilizó lo que se llama el factor 4-0 para calcular conservadoramente la población que había en la República Mexicana. De acuerdo con los censos, bueno, no los censos, de acuerdo con los conteos que hacen Bora y Cook, en 1519 la población sería de 25 millones de habitantes, reducida en 1532 a 16,800, casi 17. En 1548
prácticamente 20 años después, a 6.300.000. En 1568 a 2.650.000. Vean ustedes cómo dramáticamente va bajando. En 80 a 1.900.000, en 1595 a 1.375.000 y en 1605 a 1.075.000. Realmente fue una muy dramática caída. Y aquí tienen ustedes desde 1519 hasta 1793, en estas barras, cómo fue disminuyendo la población nativa. La barra verde, pueden ustedes verla, la de 1519 es de 25 millones y se va reduciéndose a menos inclusive de 1 millón en 1793. ¿Cuáles son los materiales que utilizaron para el cálculo estos investigadores? Bueno, en primer término tenemos los registros nativos, las genealogías familiares, las matrículas de tributos, todo lo que se hacía en el México prehispánico y que quedó de alguna manera sentado en códices genealógicos como los mixtecos o los de familia como las de Moctezuma o las matrículas de tributos como las del Código Mendocino. La información española, por su parte, consistía en obtener estas cifras de los censos militares, la administración de sacramentos, los registros fiscales, las relaciones económico-geográficas que se ordenaron hacer, como suma de visitas, inspecciones regionales y otras que vamos a examinar adelante. Hasta la primera mitad del siglo XVI, los hispanos respetaron las formas de conteo y cobro de tributos usados por los pueblos prehispánicos. Déjenme decirles a ustedes que este conteo se utilizaba en el México prehispánico y se utilizó también en el virreinato, no tanto para saber cuántos eran, sino cuánto debía recabarse, cuánto debía recaudarse en impuestos. Pero hoy eso nos sirve para poder calcular la población. Ahí tienen ustedes la matrícula de tributos. Esta es una población, me parece que pertenece a Totonilco, y esto es lo que tributaban. No había dinero, pero se tributaba en plumas, se tributaba en tela, se tributaba en maíz, etc. Las primeras tasaciones hispánicas, que son el primer intento de conteo, son tomadas para el cobro del tributo per cápita, es decir, en el México prehispánico se cobraba per cápita, no importaba si la persona era mayor o menor, si era o no productiva, se pagaba un impuesto por cabeza. Y de alguna manera esta costumbre la continuaron los españoles y esto nos permitió saber en muchas comunidades cuál era el número de habitantes. Hay otra más que se llama suma de visitas. La suma de visitas eran descripciones que ordenó las autoridades civiles, pero sobre todo las religiosas, entre 1547 y 1550, para que los párrocos determinaran cuál era la población, actividad económica, etcétera, de sus parroquias, pero visitaban barrios y comunidades para constatar las condiciones económicas de cada lugar y desde luego señalar el estado en que estaba la evangelización. A la iglesia le importaba saber cuántos se habían bautizado y cuántos no. Pero bueno, eso nos va a dar buenos datos. Las relaciones geográficas. Estas eran descripciones o fueron descripciones regionales realizadas entre 1577 y 1585, en las que se hacía constar los aspectos físicos de la región, los humanos, o sea, qué comunidades habitaban, qué pueblos, qué etnias, etcétera, y desde luego cuáles eran las condiciones del terreno, qué producción había, qué vocación tenía el suelo, qué número de habitantes, cuántos había evangelizados, y además cuáles eran las autoridades nativas, las autoridades autóctonas, las que se traían desde el México prehispánico. Luego tenemos los conteos que fueron realizados durante el virreinato. Tenemos un conteo que se hizo en 1570, que fue una especie de censo de comulgantes o censo de evangelizados. Vinieron otros conteos, sobre todo para saber la población económicamente activa, y desde luego poder cobrar impuestos, uno en 1633 y otro en 1644. Y tenemos otro de 1683 y de 1688. Se deja un espacio y es hasta 1743 cuando hay un nuevo conteo.
Los conteos son un poco ad mesuram, es decir, al aprecio de quien hacía el conteo. No tenían la precisión que tuvo en 1793 el llamado censo de Revillagigedo, que sí fue un conteo, bueno, ya es un censo, un conteo más exacto. Y desde luego, en 1805, Alejandro de Humboldt, al visitar el país, con base en toda esta experiencia, también hizo sus cálculos poblacionales. Bien, ya sabemos entonces que la población disminuyó dramáticamente. Veamos ahora las condiciones del medio, las crisis. La primera crisis nativa, crisis ya nuestra, crisis que tenían en América, que se sentía ya a finales del periodo precolombino, es que los territorios mesoamericanos eran sobreexplotados con sistemas agrícolas rudimentarios para alimentar a una crecida población de 25 millones de habitantes. Realizada la conquista, vino la otra crisis agrícola, la generada por la continuación de la sobreexplotación de la tierra, pero ahora mediante nuevas técnicas. Llegó el arado, llegaron las bestias de tiro, que no se conocían aquí, desde luego llegó la ganadería. Recuérdese que en el México prehispánico no había ganadería porque no había domesticación de animales. Y bueno, esta llegada de todo esto propició primero una deforestación de amplias zonas boscosas. Inclusive en los lugares mineros se realizaba con mucha frecuencia el traer, para hacer leña, carbón, traer árboles que quedaban en las zonas cercanas, como sucede en los casos de Pachuca, en los casos de Guanajuato, en los casos de Zacatecas, ¿no? Estas antiguas tierras de cultivo las tierras antiguas de cultivo fueron convertidas en pastizales, de modo que la deforestación redujo la tierra de cultivo y generó que hubiese un total cambio en la vocación de cada región. Y desde luego, pues esto generó cambios de clima. En el México prehispánico y, bueno, hasta la fecha, el maíz es el cereal que está ligado con nuestra dieta, que está ligado con nuestra economía. Tiene la característica de ser muy sencillo, es fácil para la siembra en razón de la poca profundidad que se requiere para su germinación. Vean ustedes, en el México prehispánico se utilizaba la coa para sembrar. Cuando llegó el nuevo sistema, cuando llegaron el sistema del arado, pues se multiplicó la manera de producir el maíz y desde luego, como las tierras donde se cultivaba eran pastizales para el pastoreo, pues entonces hubo que ir a ganarle a los bosques tierra para la siembra. Entonces, las bestias de carga sustituyen al hombre, ya no se necesita esa persona que va con la coa abriendo los orificios para que caiga ahí la semilla. Ahora se hace a gran escala y entonces todo lo que estaba sucediendo en el México prehispánico ahora se acelera o se multiplica. Entonces la ganadería propicia un cambio en la vocación del suelo en el altiplano, sobre todo, para que desde luego va a generar cambios sustanciales con el clima regional. Bien, ¿esto qué va a traer como consecuencia? Pues va a traer como consecuencia esto que estamos viendo aquí, las epidemias. La llegada de los esclavos a la Nueva España en el siglo XVI. Hay una creencia muy común de que los indígenas se convirtieron en esclavos. Eso no es cierto. Que hayan sido explotados y hasta sobreexplotados es cierto, pero no fueron esclavos. Los esclavos fueron traídos a la Nueva España de África y de otros, bueno, en algunos lugares ya de la misma zona de las Antillas. Entonces, esta llegada de los esclavos fue el principal vehículo para transmitir las epidemias muy distintas a las que aquí se tenían, en razón de que los integrantes, los esclavos, quedaban sujetos a protección. Y no había
prácticamente, bueno, ninguna condición humana para atenderlos. Lo mismo sucedía con las castas, que es ya las combinaciones que hay entre esclavos e indígenas y mestizos, mestizos y esclavos. Y entonces se van generando estas castas que aquí las tienen ustedes, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el mestizo, el castizo, el español, el mulato, y vamos viendo con quién, de dónde surgían, ¿no? El morisco, el chino, el saltapatrás, el lobo, el jíbaro. Bueno, hay una que se llama ahí te estás, ¿no? Que son mezclas a veces entre mulato y mestizo, y luego el resultado de esto, pues entre un lobo y un chino, en fin, se van generando una serie de cambios. Estos individuos que llegaron aquí, que van a formar las castas y que van a ser los esclavos, traían sus propias enfermedades, traían sus propias, vamos a decir, defensas en el cuerpo, y desde luego esto va a ser muy importante porque se van a establecer en una nueva tierra. ¿Cuáles son las epidemias del siglo XVI? A ver, primero sepamos que el cambio de clima, todas estas condiciones que se generaron en razón de la sobreexplotación de la tierra, en fin, van a traer como consecuencia que nuestros indígenas queden indemnes en muchos aspectos. La primera, fíjense nada más, la primera epidemia sucede en 1520, un año antes de consumarse la conquista. Es una epidemia de viruela. Los indígenas le llamaron el Huizáhuatl, de Güey Grande, la gran lepra. Y se dice que fue traída por Francisco Eguía, un negro que venía en los navíos de Pánfilo de Narváez. Esta epidemia causó tal mortandad que inclusive en ella murió el emperador Cuitláhuac, aquel que sucedió, el hermano que sucedió a Moctezuma en el gobierno. Cuitláhuac muere en unos cuantos días porque la viruela era desconocida en América y porque los organismos indígenas no tenían absolutamente ningún anticuerpo. Y le llamaron, repito, Huizáhuatl. Prácticamente 10 años después de la conquista es 1521, en 1531 viene la epidemia de sarampión, llamada Tepitonzáhuatl, la pequeña lepra de Tepitontl, que quiere decir pequeño. ¿Por qué le llaman lepra? Recuérdese que la viruela genera estas pústulas rojas muy grandes, en tanto que el sarampión las genera un poquito más cortas, más pequeñas. Por cierto, en este momento se avisa que hay una gran epidemia de sarampión en México. Entonces son las dos primeras epidemias, Huizáhuatl y Tepitonzáhuatl. En 1545 llega una nueva epidemia, la de tabardete o tabardillo. Los indígenas le dieron el nombre de Matlazáhuatl, que es el actual tifo exantemático, transmitido por pulgas. Recuérdese que en esos entonces pues no había prácticamente ningún sistema de limpieza en el cuerpo. Las gentes dormían junto con los animales en sitios en donde pues no había prácticamente ninguna condición de limpieza. Entonces el tifo exantemático, que se confunde con la fiebre tifoidea, que es transmitida por el agua o alimentos, el tifo exantemático fue la gran epidemia de 1545. Entre 1545 y 1576 se dan una serie de epidemias regionales con enfermedades no identificadas, que se les conoce a todas con el nombre de cocolistle, que en náhuatl significa epidemia o peste. La más común de todas fue el cólera, y precisamente transmitida por la falta de sanidad en las comunidades. Entre 1576 y 1579 repite la de sarampión, la más terrible de todas, la de sarampión, de Tepitonzáhuatl. Pero dice que vino acompañada con orejones, esta enfermedad que crece en una especie de bolas debajo de las orejas. Y dice que estas fueron las más dañinas, pues los cronistas de la época hablan de que la población indígena disminuyó a menos de la mitad de los existentes en su inicio. Quiero decir, en 1576, no los 25 millones, ya habían bajado, la mitad de ese entonces.
Las últimas epidemias del siglo XVI fueron una de Matlazáhuatl, esta enfermedad del tifo de 1588, y entre 1595 y 1596 varios cocolistles, varias enfermedades o pestes que eran regularmente producidas por enfermedades estomacales. La ventaja en estos casos es que no hubo hambrunas y los médicos aprendieron remedios profilácticos de las anteriores, que más adelante vamos a examinar. Uno de los problemas graves de ese entonces, y que luego puedo decir que continúa hasta la fecha, es que la medicina era prácticamente alquimia. Decir médico y decir alquimistas en muchos casos fue igual. Y luego vino la otra, la religión y la medicina, que a veces tenían enfrentamientos. Bueno, entonces los remedios que hubo para estas epidemias, imaginemos, hoy parece ser que en 6 meses puede salir una vacuna. En esos entonces no se conocía absolutamente todavía ninguna vacuna. Vean ustedes, este es un documento que obra en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, al que he tenido acceso, y en él figuran los diversos, vamos a decir que formas de curación. Está tomada de un juicio sucesorio de un dueño de una farmacia, de una botica. Teníamos el remedio espiritual, que regularmente era el rezar, y había que rezar determinadas novenas u oraciones específicas y a santos específicos también. Para el caso de la viruela y del sarampión, los bálsamos, que además también eran para cualquier otra enfermedad, ¿no? Un bálsamo en el estómago, en unas enfermedades estomacales, pues suena muy bien. Después teníamos los polvos y compuestos. Estos polvos que podían venir de machacar diversas hierbas, etcétera, en fin, y que habían tenido algún uso ya probado, ya en el México prehispánico, ya en los primeros años, o ya traído de cualquier otra parte del mundo. Una de las cosas que más había era purgantes. No sé si a usted le tocó, pero a mí también. Cada que había una enfermedad estomacal, purga. Hay que sacar del estómago todo lo que esté mal, y entonces los purgantes. Otra más, los emplastos sobre todo de agua caliente, en los lugares donde están las pústulas, en los lugares del dolor, que fueron muy buenos. Y luego los ungüentos que eran cremas que se aplicaban y que muchas de ellas hechas a base de eucalipto, que daban por lo menos sensación de frescura. Aquí tenemos, en el caso nuestro, en el siglo XVI, se hace un levantamiento, un censo de hierbas, raíces y plantas que podían utilizarse. Aquí tienen ustedes el estafiate. También estaba la ambrosía, una planta prehispánica cuyo tallo y flores fue utilizado en el México prehispánico como tratamiento para el dolor de estómago. Creo que todavía se utiliza el famoso té de estafiate para eso, ¿no? Para los retortijones y cólicos intestinales, etcétera, dolor, inflamación. Bien, aquí tienen ustedes su clasificación hecha en un herbolario del siglo XVI. Vean ustedes el tratamiento en los códices de los enfermos, sobre todo de viruela. Ahí vean ustedes, es un petate, y ahí tienen ustedes al enfermo que está sufriendo calosfríos, está muy bien tapado, pero tiene ya el cuerpo totalmente cubierto con estas pústulas que genera la viruela. Algunos medios de curación que se han encontrado, yo estoy consignando los más curiosos, ¿no? Para el sarampión, se utilizaban jarabes de caña con fístulas y ungüentos lamedores, así lo ponen, recomendando reposo. Para la viruela, tomar la hierba llamada, coguanepili, mezclada con vino blanco, y luego dice colocar ventosas en la cara, piernas y brazos. Sobre todo porque la gente se rasca y entonces las pústulas se revientan y van a quedar ahí los rastros, pues, de las pústulas, los famosos cacarizos que vienen precisamente de esto. Entonces, para eso se hacía precisamente estas ventosas. Remedios para las epidemias. Bueno, para los cocolistles, que ya hemos quedado que son muchas enfermedades, se ordenaba ingerir pócimas de la hierba Matlalitztic, obtenida en Michoacán.
y absoluto reposo. En las últimas epidemias se recomendó también el uso de la raíz del estafiate que acabamos de ver en la clasificación herbolaria del siglo XVI. He aquí una imagen, me parece verdaderamente extraordinaria. Es una imagen del Hospital de Indios, este hospital que fundó Hernán Cortés. Y ahí pueden ustedes ver, parece ser que es un cocolistle, ahí está un enfermo en una de las camas. Debemos entender que cuando los españoles llegaron a América y cuando hacen la conquista, pues no hay absolutamente ningún hospital. La palabra hospital o el concepto de hospital occidental que tenemos nosotros, pues lo traen los españoles. De modo que, en principio, pues no había hospitales aquí. Y en las epidemias, bueno, la de 1520 olvidemos, pero las epidemias de los 10 años siguientes, pues no había dónde llevar a los enfermos. De hecho, trayendo la costumbre española, cuando se iniciaba una ciudad, en el centro de la ciudad, donde iba a estar la plaza mayor o la plaza real, se apartaba un espacio para que en ella estuvieran el templo, para que estuviera el mercado, para que estuviera la autoridad y los portales de mercaderes y para que estuviera el hospital de enfermos no contagiosos. ¿Por qué? Porque también había otros hospitales, o debía haber otros hospitales para enfermos que podían contagiar. En América y en particular en México, esto tardó todavía algún tiempo. De hecho, los frailes, los primeros, los famosos órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos y agustinos, pues eran vamos a decir que órdenes religiosas dedicadas a la evangelización, no a la curación de enfermedades. Realmente, de las primeras órdenes religiosas que llegan aquí con el la puntual encomienda de curar enfermedades, son los juaninos, que llegan ya pues prácticamente a principios del siglo XVII, ya terminado el siglo XVI. Pero ¿qué pasó? Pues que los frailes que evangelizaban tuvieron que ser también enfermeros. Y entonces, bueno, pues todas las órdenes del siglo XVI, estas tres que señalaba yo, más los carmelitas y después los jesuitas, etcétera, pues tuvieron que convertirse también en órdenes religiosas de atención hospitalaria. Y aquí tienen ustedes el Hospital de Indios. A lo largo del siglo XVI, las epidemias van a ir generando la posibilidad de que se construyan más hospitales. Cuando hay una epidemia, los pueblos autóctonos volvieron al sistema de enterramiento que había antes de la llegada de los españoles, que era incinerar los cuerpos. Regularmente se les sacaba el corazón y se colocaba en su lugar una piedra de color verde, y luego se tomaba el petate y se les enredaba utilizando la posición fetal, la posición en la que llegaron. Con esa misma posición iban a salir del mundo. Entonces los rodeaban con este petate, lo amarraban y lo llevaban a incinerar. Es muy probable que de ahí venga el verbo petatearse. No, no es probable. De ahí viene el verbo petatearse, que quiere decir morir, ponerse en posición fetal, enredarse y llevarlo a un lugar para que fueran incinerados. Los españoles prohijaron de alguna manera que esto sucediera, porque fue así que pudieron evitar que los enfermos y los cuerpos de quienes morían se convirtieran en focos de infección. Y aquí tienen ustedes esto tomado precisamente de un códice. Veamos, ya para prácticamente ir redondeando las cosas, veamos las crónicas de la época sobre algunas de las epidemias. Me refiero a constancias escritas que hubiesen quedado en relación con la existencia de las epidemias. Tenemos el primer caso, que es la epidemia de 1538. Es decir, entendamos, habían pasado pues prácticamente 17 años de consumada la conquista. La epidemia es narrada en el Códice Telleriano. Dice en la parte medular, la parte que narra un poco lo sucedido con la epidemia de ese año. Dice, este año de 7 conejo es la numeración prehispánica, dice de 7 conejo, y de 1538, a eso corresponde 7 conejo, murió mucha gente.
respetamos la ortografía. Murió mucha gente de viruelas. Hay ciertamente a veces confusión porque entre el sarampión y la viruela a veces no la distinguían. Pero los médicos nativos, los médicos autóctonos, ya lograron separarlas y determinar cómo, recuerden ustedes, la Huayzáhuatl, la gran lepra, a la viruela, y el Tepitonzáhuatl a el sarampión, aunque ambas se conocieran como viruelas. Después tenemos en el Códice Remenesis, tenemos las epidemias de 1544 y 1545. Dice, en estos años, dice el cronista, hubo, así como está escrito, una gran mortandad entre los indios. Recuérdese que esas son de las enfermedades más duras, las de esta mitad del siglo XVI, precisamente cuando los cronistas realizaban los conteos de la suma de visitas. Después tenemos la crónica de la epidemia de 1575. Esta epidemia fue, o está narrada, quedó huella en el Códice Florentino, que, bueno, es un códice, vamos a decir que está en Florencia, es de mayor información que se conocen del México prehispánico. Dice, en agosto, se refiere a 1575, en agosto estalló la peste. La sangre, y le ponemos aquí porque el documento no se ve muy bien, la sangre nos salía por las narices. Los frailes nos confesaban y nos dieron permiso para comer carne. Los doctores nos curaban. Vean ustedes qué extraordinario. Es decir, era ya de tal tamaño esta epidemia de 1575, que hemos dicho es la más letal de todas, que cuando se descubría en los hospitales que había enfermos atacados por la enfermedad, por el sarampión, los frailes decían, ya para qué le hacemos al cuento, o sea, lo único que vamos a hacer es ayudarlo a bien morir. Y entonces, adelante, les confesaban y les decían, puedes tomar carne. Y los doctores, ¿qué les curaban los doctores? Pues solamente les curaban la comezón terrible que se sentía de las pústulas de aquella enfermedad. El códice pinta a un indio sangrando copiosamente por la nariz, como lo está señalando el indígena que escribe esto, y abajo la figura de la muerte con una cruz. Veámosla. Miren, aquí la tienen. Allí tienen ustedes al indígena, bueno, vean ustedes primero la cruz. La muerte, que está vestida de mujer, ahí se puede ver, lleva una cruz. ¿Qué es lo que significa? Pues ya vengo por ti, ¿no? Vengo por ti y te voy a llevar al Padre, que ese es un poco la imagen religiosa de esos entonces. Y vean ustedes allí que tiene el indígena, tiene de la nariz, le salen unas gotas que eran precisamente la sangre. No dice más el cronista, pero sí hay algo que es muy interesante. No sé si arriba vean ustedes un pie que está, digamos que amarrado con una cadena. Para que los indígenas no se salieran del hospital y se fueran a contagiar a todo mundo, les ponían cadenas y los amarraban a las camas para que no se fueran, como si hubieran podido tener ánimos. Bueno, seguramente algunos no sentían los males tan duros y al salir, pues lo que pasaba es que iban a infectar a todo mundo. Pero vean ustedes las tres medidas, ¿no? El pie con la cadena para que no se fuera. Los indígenas ya de alguna manera estaban tan mal que les salía sangre por la nariz y desde luego pues la muerte esperándolos con la cruz de salvación. Veamos ahora la crónica de la epidemia de 1576, que es narrada por Fray Bernardino de Sahagún. Recuérdese que Sahagún llega a Nueva España. Primeramente está en el convento de Tepeapulco o Tepepolco, aquí en el estado de Hidalgo, y de aquí se va al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco.
y de los dos lugares saca información para escribir la historia de las cosas de la Nueva España, que es el documento gracias al cual conocemos miles de cosas de las costumbres, de los usos, de los dioses, del gobierno, de la economía, etcétera, del México prehispánico. Bueno, pues Fray Bernardino de Sahagún señala que estando en Santiago Tlatelolco, poniendo fin a su historia de los indios de la Nueva España, vio interrumpidos sus trabajos por la gran mortandad. Cuenta haber visto enterrar más de 10,000 cuerpos y le llegaron noticias de que en Tepepolco o Tepeapulco la peste redujo a tan solo 1/3 aquella comunidad. Es decir, esto es lo dramático. Imagínense ustedes en un lapso de tiempo ver enterrar a 10,000 gentes, cosa que no sucedía de manera normal. Son 10,000 gentes, entre las cuales, desde luego, pues lo que más abundaba eran los apestados. Recuérdense que la palabra peste significa precisamente epidemia. Y bueno, pues aquí Sahagún nos da esta referencia extraordinaria, ahí me parece de lo mejor que hay, para hablarnos de lo que fueron las epidemias. Pero ahora veamos lo importante, que ya estamos terminando aquí, el aprendizaje que nos dejaron las epidemias. Como lo tenemos ahí, dice que las dolorosas experiencias de las epidemias del siglo XVI lograron que las autoridades instrumentaran diversas medidas para combatirlas. La primera, los cercos sanitarios. Después de la epidemia de 1575, que fue tan dura, se establecieron leyes por medio de las cuales los alcaldes mayores, los gobernadores, etcétera, los cabildos, podían cercar poblaciones, es decir, establecer la prohibición de salir y entrar a esa población mientras durara la contingencia. Y desde luego, ¿qué es lo que hacían aquí? Pues era que lo que le llaman ahora el acné llegara al punto final y esperar a que viniera el descenso y a que la población empezara a dejar de ser conductora del mal. Entonces, y con esto ya no se contagiaba a comunidades contiguas. El otro fue el nacimiento para enfermos contagiosos. Hace un momento les decía yo que en las ciudades se separaba un lugar, en el centro se separaba un lugar frente al templo, frente a la iglesia, frente a donde estaba la autoridad, los oficiales reales y el lugar de comercio, el hospital de enfermos no contagiosos, porque esos pues constantemente tenían que llegar. Y entonces era obligatorio tenerlo. Pero ¿qué pasaba cuando venían las epidemias? Bueno, pues entonces se generaban los llamados lazaretos. Recuérdese que con la palabra Lázaro hablamos de una de las enfermedades más terribles que había en el mundo antiguo, que era la lepra. De hecho, pues se supone que Lázaro precisamente resucita después de haber estado contagiado de lepra. Bueno, entonces, ¿qué es un lazareto? Un lazareto es un sitio que es ocupado provisionalmente para atender a los enfermos contagiosos, es decir, meter a todos los que tienen el mismo mal en ese sitio y luego, pues, no dejarlos salir, y no llevarlos con otros enfermos a los que puedan contagiar. Los lazaretos regularmente eran provisionales. Todavía en la fiebre española de hace un siglo, de 1919-20, uno ve en los periódicos oficiales de las entidades y en el diario oficial cómo se abrían y se cerraban lazaretos. Cuando un lazareto se cierra, quiere decir que la epidemia viene de salida. Hoy, pues hay hospitales inflables, hoy hay centros de convenciones que se convierten en hospitales transitorios. Esos eran los famosos lazaretos de entonces. Nada más que, pues, a proporción guardada, eran muy pequeños. El otro aspecto importante es que las epidemias generaron nuevos medicamentos, no para curarlos, porque la mayoría era imposible, sino por lo menos para aliviar los males. Pero también, por otro lado, se desarrolló la medicina preventiva. Esta medicina que tenía por objeto el que se evitaran los contagios, el que se tomaran medidas para evitar los contagios,
como esta que tenemos hoy de no salir de casa para no contagiar ni tampoco contagiarnos. Y desde luego, pues contar con algunas medicinas que curaran las enfermedades. Aquí tienen ustedes algunos de los hospitales. Miran ustedes el Hospital de Jesús de la Ciudad de México, que fue fundado por Hernán Cortés en 1524, estamos hablando 3 años después de la conquista. El Hospital del Amor de Dios, fundado por Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de la Ciudad de México, en 1540. La fundación es de 1540. El Hospital de Santiago Tlatelolco, que es donde estuvo Fray Bernardino de Sahagún, del que se conservan algunas cosas todavía, que fueron de los tres primeros centros o hospitales que se generaron. Dicen que esto de las epidemias tiene muchos aspectos interesantes. Los resultados del encuentro entre europeos y americanos dice que fueron trascendentes. Diego Álvarez Chanca, un médico que acompañó a Colón, observó que las enfermedades infecciosas afectaban primero a los indígenas y mucho tiempo después a los europeos. Lo anterior, dice Germán Somolinos d'Ardois, que fue presidente de la Academia de Historia de la Medicina, se debió sobre todo a la diferente dieta en ambos grupos. Recuérdense que en el México prehispánico pues, no se comía carne roja, pues prácticamente lo que se comían eran pescados, aves, etcétera, en fin. Entonces, pues esta afección de las epidemias, de las primeras epidemias, por eso fue tan dura con nuestros indígenas. Fernando Carranza y el mismo Somolinos d'Ardois señalan que independientemente de las condiciones somáticas, mucho influyó en el orden psicológico, en los usos y costumbres, más bien, todo esto trajo una decadencia espiritual entre los habitantes de América. ¿Por qué? Porque de manera tan brusca, de un día para otro, cambió el idioma, cambió la religión, desde luego la cultura. Se genera lo que se llama orfandad de la conquista, que es la peor enfermedad de todas. Y esa orfandad de la conquista es la que en muchas ocasiones bajaba las defensas, así lo señalan ellos, bajaban las defensas, o bien los indígenas se entregaban a la epidemia, se entregaban prácticamente a la muerte. Bien, estamos finalizando. Vean aquí esta imagen los llamaban los curanderos, también del Códice Florentino. Ahí pueden ustedes ver las pústulas de la viruela y pueden ustedes ver pues, a los enfermos atendiéndose entre sí para no traer a gente que siendo no contaminada pudiera contaminarse, y entonces los mismos enfermos se curaban entre sí. Bien, pues esta es la peste. Esta fue la peste. La experiencia que nos deja esta historia del siglo XVI es un poco mucho de lo que se está haciendo hoy. Yo no sé si debida o indebidamente, si adecuadamente o no, pero lo que sí sé es que México ha tenido experiencias muy importantes en materia de epidemias y la del siglo XVI fue una de las más importantes. Soy Juan Manuel Ménez Yaguno, orgullosamente priista del estado de Hidalgo, y me dio mucho gusto compartir con ustedes estas experiencias.